los ciclones, huracanes, alertas ambientales que se han incrementado a nivel mundial a causa de diferentes factores que por supuesto involucran a todo el mundo, ¿no? Involucran también a la gestión digamos, de desechos, a la gestión también del cuidado ambiental y todo esto pues se va incrementando a medida del tiempo. Estos tiflones tienen una causa y tienen también otros elementos que hacen que le pongamos el ojo a estos elementos. Y para hablar de este tema nos está acompañando Carlos Rodríguez. Él es ingeniero catastral y geodesta, egresado de la Universidad Distrital y además es experto ambiental. Ingeniero, bienvenido a Revista de la Mañana y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días para ti, para los de la mesa y todos los oyentes, muy amables. Bueno, hablemos de lo primero. Allí, dentro de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿debemos preocuparnos aquí en Colombia, desde el Caribe? Pues mira, yo creo que es importante hacer un pequeño recorderis en el sentido de que no es que se hayan incrementado estos huracanes, estos tifones. Lo que pasa es que cada día nos enteramos mucho más rápido de las situaciones que se están presentando con respecto a estos efectos climáticos. Y de igual manera, la afectación que pueden generar también depende en mayor o menor grado de la injerencia y de la participación humana, llamémoslo así, en sus recorridos. Con esta pequeña precisión, lo primero sí debemos preocuparnos. Sabemos que en el 2020, también en el 2022 tuvimos una afectación en nuestra costa atlántica. Pero la afectación como tal, ¿por qué se da? En el oriente, particularmente en Japón y demás países que se ven afectados, uno ve que los hay, estos efectos, pero los efectos no son tan grandes. Es porque se preparan para casualmente la eventual injerencia de uno de estos elementos. ¿Nosotros qué debemos hacer? Pues lo mismo, nosotros no los podemos evitar. Cada día, por supuesto, por el calentamiento del agua, cambian de latitud, cambian de rumbo estos elementos y estos efectos, y ya nos están, particularmente en Sudamérica y a nosotros, pues en la costa atlántica, nos está afectando. Entonces sí debemos preocuparnos, pero más bien es ocupémonos. Y ocupémonos desde el punto de vista de prevención, y esto se hace de una manera organizada con los planes de ordenamiento territorial y como tú lo decías, esa planeación y manejo de residuos es muy importante. Ingeniero, buenos días. Hablemos de esa diferencia entre huracán, tifón, ciclón y tormenta. Mira, normalmente y en nuestro medio, estos efectos que suceden en el océano Atlántico son denominados huracanes. Los tifones son en el océano Pacífico y por eso es que en el sector del lejano oriente es que hablamos de tifones. Esas son las dos grandes diferencias, pero la connotación física, los efectos y consecuencias y razones son las mismas, sino están nombrados diferentes. Con respecto a esto estos son los más grandes, por supuesto. Los menores son ya afectaciones que normalmente cuando llegan a continente, su mitigación es mayor y van perdiendo fuerza. Allí cambian de género, cambian de nombre y pasan a tormentas. Pero realmente la gran preocupación, ¿cuál es? ¿Cómo hacer para que nosotros prevengamos y podamos tener dentro de nuestra planeación territorial la posibilidad de, no los vamos a evitar, pero si nos impacta, que el impacto sea lo menor posible? Ingeniero, buenos días. Respecto a estos eventos que son climatológicos naturales, ¿hay alguna medida como de predicción de estos, desde la llegada de estos eventos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, temas como, no sé, terremotos, sismos, son impredecibles? Pues
¿qué diferencia tenemos respecto a esto? ¿Se puede predecir la llegada de estos eventos climatológicos? Pues estos efectos mantienen unos rumbos y dependiendo de la latitud en la que se están generando, por la calidez del aire y del agua, pueden ser mayor o menor. El desplazamiento dentro de estos rumbos es lo que sí nos permite predecir que si mantiene el rumbo, la afectación continental o en las islas va a ser pues en tal área. Y ahí es donde sí podemos anticiparnos, no tanto predecirlos y predecir su fuerza, sino poder sí tener delimitado cuál va a ser su posible rumbo, dependiendo cómo se comporta, como le digo, el desarrollo de su magnitud, de su tamaño, dependiendo las temperaturas tanto del aire como del agua. Ingeniero, bueno, llevándonos bajo esas premisas de lectura de lo que se está dando en ese momento a nivel internacional sobre digamos, esas jornadas o temporadas de huracanes, de tifones y de ciclones, hemos visto que las predicciones que se han dado durante todo este año es que van a haber 12 a 17 tormentas que ya en este momento tienen nombre. Y todas estas están bajo diferentes categorías, ¿no? Que ya pueden estar arrasando o ya se pueden convertir digamos, en otros elementos más de preocupación. De hecho, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica dio digamos, ese llamado a la urgencia, llamado también a atender desde ese plano gubernamental. ¿Qué es lo que deberían hacer los gobiernos frente a estas temporadas de desastres naturales? Por lo menos ya lo estamos viendo en Taiwán. En Taiwán ya llegó un tifón, perdón, se llama un tifón que se llama Haikui, en el cual pues ya ha dejado diferentes desastres porque ya cuenta con vientos de aproximadamente 191 kilómetros por hora. Mira, realmente, y pues un poco más hacia nuestro continente, el predecir no es lo fácil. Realmente sí es mitigar la situación. Y esto se hace, si tú miras las velocidades de viento de 190, 191 kilómetros, pues es bastante, pero la afectación al ser humano es mínima, porque las construcciones están hechas de tal manera que, como están en esos recorridos de los tifones y de los huracanes, pues están hechas de tal manera y planeadas que evita la afectación al ser humano. Ese para mí es el punto importante, es prever y anticiparnos a la situación. Particularmente ya en nuestro medio, las construcciones que teníamos en Providencia, en San Andrés, en las islas, pues son muy costeras, pero también de material, es decir, de ladrillo y cemento. Esto tiene que cambiar y hacia allá vienen los planes de ordenamiento. Y allí es donde es la importancia a su pregunta, es que nosotros nos debemos anticipar a que esos planes de ordenamiento se cumplan, ya sea que lleguen o no lleguen, o si llegan, en qué magnitud llegan. Esa para mí es lo importante, donde el plan de ordenamiento nos permite tener y cumplir, ¿no? Porque es que tenemos normas para todo, pero no las hacemos cumplir. Ingeniero, en este momento vemos también esos fenómenos meteorológicos que están sucediendo, por ejemplo, en España con la tormenta Dana, vimos también la tormenta Idalia en Estados Unidos y también pues lo que está sucediendo ahora pues en China con el tifón Soala y Haikui. Con respecto a eso tiene que ver también mucho el tema del cambio climático y si cada vez podrían ser más fuertes. Sí, totalmente. Como les decía, las latitudes donde se están generando estos huracanes y estos tifones cada día son más hacia el Ecuador. Antes lo veíamos en la parte norte o en la parte media norte y por eso no nos afectaba directamente. Sí nos afectaba el clima y nos afectaban las lluvias, pero no nos afectaba tan directamente. Hoy en día, el cambio de temperatura del agua
y por supuesto los vientos hace que esa latitud sea menor y ahí es donde realmente nos empieza a afectar, como ya lo hemos visto en los últimos 5 años en el caso de Colombia. Ingeniero, usted mencionaba lo importante de los planes de ordenamiento territorial, esto como una medida de prevención para una catástrofe, bueno, sí, un efecto colateral de estos eventos climatológicos, y me gustaría preguntarle si a la lectura de lo que usted conoce, Colombia estaría preparado en los territorios de principal afectación para enfrentar en una eventualidad un efecto como este. Realmente nosotros tenemos en la parte norte, porque en el Océano Pacífico no consideramos que no vamos a tener una afectación de este tipo de tifones. Sin embargo, como lo decía desde el principio, los planes de ordenamiento territorial sí me permiten y le permiten a las entidades una planeación, y esa planeación va en construcción en altura, qué tipo de materiales, porque eso es como en los vehículos, el impacto en un accidente, pues evitar el accidente no, es cómo evitar las consecuencias y hace que esta energía que llegue, pues desbarate, pero no afecta al ser humano. En el tema de Providencia, vimos relatos donde muchas familias permanecieron fue en los baños y el resto se, se destruyó. De esa manera, nosotros debemos ir pensando en que nuestros planes como tal y la normatividad de construcción debe cambiar. Por supuesto, no solamente la norma, sino que la autoridad haga cumplir la norma. Por supuesto, es mucho más costoso el traslado, el trasteo, todos estos materiales, porque pues allí en las islas no es fácil su consecución, pero pues ahí es la participación del Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Revista de la Mañana, ingeniero. Gracias por aceptar la invitación y gracias por darnos ese panorama frente a lo que está sucediendo a nivel mundial sobre los huracanes, los tifones y los ciclones que en ese momento ya están azotando diferentes lugares en el planeta. Gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes y simplemente comentar ya la parte final es que los planes de ordenamiento y el manejo de los residuos hace que realmente nos preparemos para situaciones como esa. Y son planes, tanto el de ordenamiento como el de manejo de residuos, son a 12 años. Ahora que estamos a puerta de unas elecciones, es importante y hay muchos municipios que todavía sus spots no están actualizados. Entonces es importante que planeación como tal nacional perciba esta situación, invierta allí algunos recursos y enfoque en la planeación y en la prevención. Y por supuesto en la mitigación, porque es difícil evitar que esto nos llegue a volver a suceder. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por también esa aclaración, ¿no? Y también esa forma de decirnos hay que prestarle mucha más atención frente a estos elementos que como sociedad pues está incrementando pues que estas cosas sucedan. Gran abrazo. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, muy amables por la invitación. Bueno, allí está pues este tema tan importante, un tema que vale la pena siempre resaltar y es los tifones, los ciclones, esa alerta ambiental que está sacudiendo al mundo. 8 de la mañana, 33 minutos, estamos al aire en Revista de la